Bienvenidos y bienvenidos sean cada uno de ustedes a este webinar, la investigación en la EIB, porque es importante que un docente investigue. Queremos darles la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo de la Unidad de Formación Continua de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Este evento se está desarrollando en el marco de la presentación del Diploma de Investigación. El día de hoy nos estará acompañando la docente María Ibáñez. Ella cuenta con una amplia y sólida experiencia en investigación con poblaciones indígenas en Argentina, en México, en Perú, en Bolivia y en Ecuador, en temas de educación intercultural bilingüe, educación técnica, vocacional, educación superior, lengua e identidad, interculturalidad, migración, patrimonio cultural, biodiversidad, seguridad alimentaria y cambio climático, salud intercultural, así como una vasta experiencia en temas de investigación. Nuevamente, bienvenida María Amalia, nos disponemos a escucharte. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Me imagino que varios de ustedes son docentes o estudiantes para docentes de la carrera de educación inicial o primaria o secundaria. Algunos serán de educación intercultural bilingüe, otros de educación regular. Y esta charla la he pensado principalmente poniendo una serie de ideas, presentarles más bien, ¿no? Una serie de ideas, reflexiones, para que pensemos conjuntamente, ¿no? ¿Por qué es importante que un docente investigue? ¿No? Son ideas, reflexiones que se desprenden de mi formación como antropóloga social y de mi experiencia trabajando en el campo de la educación intercultural bilingüe. Entonces, la idea es que les voy a plantear algunas reflexiones y que esta pregunta, ¿por qué es importante que un docente investigue?, no la conteste yo, sino que lo que yo le converse, les presente, los haga reflexionar y reflexionemos conjuntamente por qué es importante que un docente investigue, o de pronto llegamos a la conclusión que no es tan importante. Me imagino que no será esa la conclusión. Entonces, para hablar de la investigación en general y particularmente de la educación intercultural bilingüe, es que lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué entendemos por investigación? Entonces, ¿qué entendemos por investigar principalmente? ¿No? ¿Qué es investigar para cada uno de nosotros? Hay algunas palabras que son sinónimo de investigar, ¿no? ¿Qué es investigar? Es estudiar, es indagar sobre algo, ¿no? Es averiguar sobre algo, es conocer algo, es explorar. Pero todo esto, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para poder comprobar, para poder descubrir algún aspecto, para describir diferentes aspectos de la vida, por ejemplo, de un pueblo o de una situación que yo quiero investigar, que se desconoce, o para resolver un problema, ¿no? O para obtener una nueva información, ¿no? O sea, el investigar nos lleva a indagar, a averiguar, conocer, explorar distintos aspectos con el propósito de dar una respuesta a algo desconocido o obtener una nueva información. Entonces, en este sentido, si investigar implica todos estos elementos, ¿qué es la investigación? Cuando pensamos en investigación, ya pensamos en algo un poquito, damos un paso más, ¿no? Investigación implica un proceso que
que está vinculado con un conjunto de pasos, procedimientos, que a su vez refieren a la aplicación de una serie de actividades o acciones, tanto teóricas como prácticas, que están destinadas a obtener nuevos saberes y conocimientos, o en su defecto, aplicar esa nueva información, esos nuevos saberes y conocimientos para resolver un problema concreto o responder preguntas, ¿m? Que nos hacemos en el momento de plantear nuestra investigación. Y cuando pensamos en este proceso de investigación, quizás lo primero que nos viene a la mente es la investigación científica, ¿verdad? Uno investiga y tiene la idea, la imagen de un científico investigando, ¿no? Y así podemos pensar en la ciencia y en las distintas divisiones que tiene la ciencia, ¿no? Según su objeto de estudio. Las ciencias exactas, donde incluimos a la física, a la química; las ciencias naturales, donde incluimos a la biología, la botánica, la geología; las ciencias humanas y las ciencias sociales, ¿no? Donde está inserta la educación, la antropología, la sociología, la psicología, ¿no? Distintas ramas de la ciencia, y cada una de estas ramas generan, desarrollan sus propios procesos de investigación. Y cada uno de estos procesos de investigación implica el poner en práctica, o más bien hacer uso, ¿no? Tomar algunas teorías, ¿no? Algunas premisas teóricas, algunos conceptos que aplico para pensar mi investigación, y para ello también tengo un método, ¿no? Utilizo un método. Ustedes, ¿cuáles son los métodos clásicos en que se divide la ciencia? Los métodos de tipo cuantitativos y los métodos cualitativos, ¿no? Una investigación de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, está más vinculada con investigaciones de tipo cualitativas, ¿no? Porque nos preguntamos el por qué, cómo, cuándo, dónde, el qué de las cosas, mientras que eh, estudios de tipo más de las matemáticas, la física, la cuántica, son más bien investigaciones más de tipo cuantitativas, ¿no? Pero también tenemos investigaciones mixtas, donde lo cual y lo cuanti van también juntos, ¿no? Entonces, decimos que esta investigación, la investigación, nosotros mantenemos esa idea, esa imagen, vinculamos la investigación con la investigación científica. Y la investigación está presente absolutamente en todos los campos del saber, ¿no? O sea, las diferentes ramas que he mencionado hacen investigación, unas más que otras, con diferentes características, pero a su vez la investigación también es importante destacar que está presente en todas las culturas y en todos los pueblos. O sea, no solamente podemos hablar de que la ciencia investiga, sino que todos, en general, todos, el ser humano, y a lo largo de la historia, ha investigado, ha estado vinculado con la investigación. Y por eso quería mostrarles estas imágenes para que reflexionemos, ¿no? Tenemos dos grandes monumentos que ustedes conocerán, uno en México, el otro en Egipto, con mucha antigüedad, ¿no? Estamos hablando, en el caso de Teotihuacán, con una cultura que se inicia a principios de la era cristiana, ¿no? Y una cultura como la egipcia, que tiene más de 3000 años antes de Cristo, antes de la era cristiana, ¿no? O sea, son culturas muy antiguas que han desarrollado estos grandes monumentos, que hoy día muchos de ellos son considerados patrimonio mundial de la humanidad, maravillas del mundo, y que hay muchas ciencias, muchas disciplinas de la ciencia que investiga, que estudia a estos monumentos, ¿no? Y se hace preguntas: ¿quiénes la hicieron?
cómo los hicieron, qué, qué técnicas utilizaron para construir estos grandes monumentos, con qué propósito lo hicieron, ¿no? O sea, la ciencia se pregunta, plantea problemas y estudia, investiga estos monumentos. Pero para poder desarrollar estos monumentos, la gente, las personas que edificaron estos monumentos, también tuvieron todo un proceso de investigación para poder construir estos monumentos, ¿no? Hubo arquitectos, hubo matemáticos, hubo astrónomos, hubo técnicos de picado, de corte de las piedras, eh, hubo una serie de profesionales, ¿m? Por así decir, que desde los conocimientos que se fueron generando de generación en generación, observando el entorno, observando todo lo que rodeaba al ser humano en ese momento, fueron construyendo también saberes y conocimientos que dieron como resultado estas manifestaciones culturales que hoy día tenemos y que analizamos, investigamos y disfrutamos en la actualidad. Lo mismo podemos decir con, por ejemplo, las plantas medicinales en este contexto actual de pandemia, ¿no? Muchos de ustedes conocerán que existen muchas plantas que tienen ciertas propiedades curativas y que hoy día mucha gente ha acudido a estas plantas para poder hacerle frente al coronavirus, por ejemplo, ¿no? Plantas que son, que son antiinflamatorias, que son antigripales, que sirven para desinfectar la casa, ¿no? Hay personas que tienen el conocimiento de cómo hacer uso de esas plantas medicinales y para poder saber la cantidad exacta, el tipo de planta, ¿no? Por un lado la ciencia la sistematiza, la cataloga, ¿no? Tenemos lo que hacen los botánicos, que identifican la planta, describen la planta y dicen cuáles son sus propiedades. Pero previamente, las personas, los conocedores, los sabios, los yachas, han tenido ese, esa, ese proceso, ¿no? De investigar sobre las plantas que los rodeaban y saber cuáles son los usos y propiedades de las mismas, ¿no? Entonces, con esto queremos decir que no solamente la ciencia investiga, sino que todos investigamos, todos tenemos la capacidad, la posibilidad de investigar. Ahora, ¿qué diferencias existen? ¿Existen diferencias? Sí, claro, existen. La ciencia tiene sus propios métodos y procedimientos, sus propias técnicas, sus propios pasos, ¿no? Hay todo un circuito, un círculo de pasos científicos para llegar a hacer una investigación, mientras que los pueblos tienen sus propios procedimientos, sus propios pasos, sus propias técnicas para ir construyendo este conocimiento. Entonces, esto nos lleva a pensar en la investigación, en la educación. Dentro de la educación hay una disciplina que más bien está vinculada con la antropología social o sociocultural, que es la antropología de la educación, ¿no? La antropología de la educación es una disciplina relativamente nueva dentro del campo de la antropología, se genera a partir de los años 60, ¿no? Donde previamente ya había varios estudios hechos por diferentes antropólogos. Ustedes saben que la antropología es la ciencia que estudia al otro diferente, ¿no? Que empezó estudiando a los pueblos exóticos, distintos a los de la sociedad occidental, ¿no? Entonces, entre los diferentes aspectos que se estudiaba de esa población, poblaciones vivas, ¿no? No confundan con la arqueología que estudia el pasado de los grupos sociales, el pasado del ser humano, a través de los restos que quedan en la actualidad. La antropología sociocultural estudia los grupos en vida, ¿no? Sus costumbres, su lengua, lo que hacen y dicen en la actualidad. Entonces, la antropología ya
poco a poco se fue introduciendo en el campo de la educación, analizando cómo los diferentes pueblos de África, de Asia, de América, enseñaban a sus hijos cómo se daba una primera educación, una educación informal, ¿no? Cómo era la educación en cada pueblo, y luego comienza a analizar, a estudiar también lo que sucede en la escuela formal, en la educación formal, ¿no? Entonces, a partir de los años 60 se comienza a configurar esta rama, esta nueva disciplina, que también se convierte en los últimos años en una asignatura, ¿no? Una asignatura que está presente principalmente en las carreras de educación, ¿no? Si ustedes son de la Universidad Ruiz de Montoya, tendrán que cursar la antropología de la educación en la Universidad Católica también y en otras universidades también. Entonces es una disciplina que está presente en la carrera de educación y que esta disciplina tiene distintas, ha tomado distintas orientaciones, ¿no? Según las tendencias y corrientes teóricas que cada investigador toma, según el objeto de estudio, cómo se lo plantea, los intereses que tiene su investigación y, por supuesto, también los métodos que emplea, ¿no? Entonces, hay diferentes modos de abordar la antropología de la educación. Algunos ponen mayor énfasis en el aspecto de la cultura, otros en en los aspectos que tienen que ver con los procesos educativos, ¿no? En un contexto sociocultural particular, ¿no? Como puede ser pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, la situación de los migrantes, etc. O también otros analizan cómo se da la transmisión cultural, ¿no? Cómo se da el proceso de socialización, de transmisión de la cultura y cómo los niños aprenden, ¿no? Por ejemplo, las pautas de crianza es uno de los puntos, aspectos fundamentales de la cultura que se suele analizar, estudiar, ¿no? Entonces, con esto podemos plantear que el enfoque antropológico de lo educativo, porque cuando hablamos de enfoque antropológico nos referimos a cómo la antropología social se fue acercando a los diferentes pueblos y los fue investigando, estudiando, a través de un enfoque particular que es el etnográfico, ¿no? El hacer un estudio en el terreno, convivir con la población durante un tiempo, observar y describir todos los aspectos que se dicen y se hacen, ¿no? Todas las prácticas que van desarrollando ese determinado grupo social, ¿no? Entonces, este enfoque antropológico de lo educativo implica el entender el hecho educativo y desde la cultura. Aquí nos detenemos un poquito más en la antropología de la educación para pensar que ¿quiénes se interesan por la antropología de la educación? Tenemos como dos grandes grupos. Por un lado, una antropología de la educación la puede desarrollar cualquier educador, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo que busca un educador? Principalmente el comprender cuáles son los procesos educativos, ¿no? Que se están dando en una determinada escuela, en el aula, por ejemplo. ¿Y para qué? Para mejorarlos. Entonces, se debe comprender cómo se están desarrollando esos procesos educativos, identificar sus características e identificar aquellos aspectos que pueden ser mejorados, ¿no? En función de una mejor calidad de la educación. En cualquier contexto sociocultural, puede ser en la ciudad, pensamos en una escuela privada o estatal de Lima, o de alguna región del país, o fuera del país, ¿no? En cualquier contexto sociocultural. Y por otro lado tenemos a un grupo de investigadores de la educación, que pueden ser educadores, pero generalmente son antropólogos o sociólogos, que buscan identificar y analizar las dinámicas socioculturales que se dan lugar durante los procesos educativos, ¿no? Y a partir de ello, interpretar
críticamente, reflexivamente, cuál es su impacto y su posible desarrollo. ¿Mm? Entonces, como consecuencia de estos dos grandes grupos que se interesan por la antropología de la educación, les planteo acá algunas premisas fundamentales, principales, ¿no? En que se basan, por ejemplo, que el centro del proceso educativo es el niño, la niña, ¿no? El infante, que es quien se adapta a un ambiente estructurado por la cultura, que la institución es un proceso intencional anclado en el desarrollo y en la cultura. ¿M? Yo no sé, la escuela es un proceso intencional que se ancla, está ubicado, vinculado con el desarrollo de la sociedad y la cultura. Y que la educación forma parte del proceso general que se conoce como socialización, mediante el cual la persona es iniciada en el modo de vida de sus. Entonces, con esto vemos que hay tres conceptos que están interrelacionados entre sí, ¿no? Que vinculamos necesariamente, la educación con la lengua y la cultura. Eh, Ustedes saben que el ser humano es un ser social, es un ser cultural, creador de cultura. La cultura es inherente al ser humano y a su vez el ser humano también es un ser educable, ¿no? Cómo adquiere, cómo aprende su cultura a través del proceso de socialización, ¿no? Pero el proceso de socialización tiene diferentes etapas, ¿no? Tenemos una primera socialización que se da en el contexto familiar, donde el niño va internalizando el mundo que lo rodea y ahí aprende la cultura y la aprende, se transmite esa cultura en la lengua y a su vez aprende la lengua, ¿no? Por eso es tan importante la lengua materna, ¿no? Y tenemos un segundo momento, ¿no? Si seguimos a Berger y Luhmann, por ejemplo, un segundo momento de socialización secundaria, donde ya el niño eh, toma contacto con las diferentes instituciones que tiene la sociedad, y allí es donde va incorporando otro tipo de conocimientos, saberes que ya la sociedad, ¿no? ha acordado que el niño debe saber, ¿no? Y muchas veces acá comienzan los conflictos, ¿verdad? Según los grupos socioculturales con los que trabajé. Se piensa que una sociedad es homogénea, que todos los grupos son iguales, que tienen la misma lengua. Sin embargo, vemos que la realidad es diferente, ¿no? Entonces, la educación es un proceso también de aculturación, ¿no? La aculturación implica cualquier fenómeno de interacción entre dos o más culturas, ¿no? Em, También la internalización de la propia cultura, que es lo que se conoce como el proceso de endoculturación, y la socialización. Em, Además, tenemos otro aspecto importante acá de destacar, es que la educación también es entendida como una instrucción, ¿no? Como información, y muy poco como formación, que es la tendencia que tenemos hoy día, ¿no? El educador forma al niño, no lo instruye, no es una tabula rasa que hay que llenar de conocimientos, no, el niño ya viene con saberes y conocimientos, y el educador debe orientar, ¿no? Guiar a los niños y niñas para que vayan construyendo nuevo conocimiento. Además, la instrucción escolar está atravesada por la cultura específica en la cual la escuela se basa, ¿no? O sea, eh, la cultura específica de la sociedad que crea, que planifica, que estructura el currículum, por ejemplo. La cultura y la educación fomentan el progreso, el cambio, el desarrollo de la sociedad, ¿no? Siempre que pensamos en educación, también pensamos en el desarrollo, en el cambio, en el progreso, ¿no? En definitiva, se trata de ver la educación como un proceso social vinculado a un contexto cultural determinado. Y aquí vuelvo a mencionar lo que ya adelanté, que
cuando pensamos en una sociedad industrial, una sociedad compleja, una sociedad moderna, como es la sociedad actual peruana, por ejemplo, aparece el conflicto, ¿no?, en el campo educativo, ¿no? En el conflicto en el sentido de que la realidad nos dice que es un contexto diverso, un contexto multicultural, ¿no? Tenemos la convivencia de varias culturas, y no solamente pueblos originarios, pueblos indígenas, sino de otros pueblos, otras sociedades que conviven también en esta sociedad peruana, y se genera el conflicto cuando queremos imponer un currículo homogéneo, ¿no?, ante esa diversidad, con una lengua, con una cultura tan distinta, ¿no? Y ahí entramos en el campo de la educación intercultural A bilingüe. ver, corrobora los datos, si no, tú me pagas. A ver, hay un micrófono que se ha encendido, por favor, si se puede apagar. Entonces, en este sentido, siguiendo esto, quería llevarlos un poquito a algo que ustedes deben conocer muy bien, que es el marco del buen desempeño docente. ¿Mm? Yo he tomado algunos extractos del marco del buen desempeño docente que me gustaría analizar. No sé si ustedes eh, lo han leído, y cuando lo han leído han pensado, lo han leído con esta orientación que yo les voy a guiar, ¿no? Fíjense que en el punto donde se habla de la docencia y la escuela que queremos, se plantea alcanzar los aprendizajes previstos, ¿no? O sea, el docente debe alcanzar los aprendizajes previstos, promoviendo ¿qué? Promoviendo el pensamiento crítico y creativo de sus estudiantes. Este aspecto no implica la investigación. Claro que sí. La investigación implica tener un pensamiento crítico, reflexivo, creativo, y a su vez habla de la valoración positiva de la diversidad en todas sus expresiones, ¿no? Entonces acá ya nos está introduciendo en esta escuela que queremos la posibilidad de orientar a los estudiantes, darles herramientas a los estudiantes para que piensen crítica, reflexiva y creativamente, valorando la diversidad. Fíjense que no estamos hablando de educación, del manual del buen desempeño docente en EIB, estamos hablando del docente en general, de la educación regular, ¿no? Entonces es un cambio que está teniendo la formación en educación. Y se destacan 4 componentes, ¿no?, de esta escuela que queremos. Un componente que tiene que ver con la gestión escolar, donde en esta gestión participan todos los actores educativos, ¿no?, que son no solamente los directivos, sino también los docentes, los estudiantes, los padres y madres de familia, los líderes comunitarios, ¿sí? Además se plantea la convivencia, ¿no? O sea, es una escuela que promueve un ambiente inclusivo, acogedor, colaborativo, que respeta las diferencias culturales, lingüísticas y físicas, y que valora la identidad cultural y los derechos de todas las personas. Les vuelvo a repetir, no se trata de la educación intercultural bilingüe en particular, se está hablando de la educación regular. El tercer componente habla de la relación escuela, familia y comunidad, la experiencia social, cultural y productiva de la localidad, y los diversos tipos de saberes se vuelven oportunidades de aprendizaje en el aula y la escuela. Fíjense que experiencia social, experiencia cultural y productiva implica conocer esa experiencia, ¿no? Se resalta, ¿no?, se destaca que existen saberes diferentes y que todo esto se convierten en oportunidades de aprendizaje en el aula y la escuela. Y los maestros comunitarios, sabias y sabios, participan en los procesos de aprendizaje. O sea que acá se está reconociendo la existencia de esos otros saberes y conocimientos que no son
conocimientos que vienen de la ciencia, ¿no? La gran ciencia, de la ciencia occidental, como hablábamos en un comienzo, ¿no? Se está reconociendo que hay sabios y sabias que son los maestros comunitarios. Y un cuarto componente que tiene que ver con los procesos pedagógicos, dice, se aprende a través de la indagación. Indagar es investigar. Entonces se aprende a través de la indagación. Los docentes propician que los estudiantes aprendan de manera reflexiva, crítica y creativa, haciendo uso continuo de diversas fuentes de información y estrategias de investigación. Entonces fíjense que acá la investigación está siendo protagonista. El docente tiene que tener herramientas para orientar a los estudiantes a que indaguen, a que tengan un pensamiento reflexivo, crítico, creativo, ¿no? Utilizando diferentes fuentes de información y estrategias de investigación. Se aprende cómo, de manera colaborativa, trabajando en equipo, en grupos, se atiende con pertinencia la diversidad existente en el aula. Y nosotros hablamos de la pertinencia lingüística y cultural de los alumnos. Tenemos que conocer cuáles son las características socioculturales, sociolingüísticas de estos alumnos, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? A través de la investigación. Un aspecto más del marco del buen desempeño docente. Se describe la dimensión pedagógica, política que va a tener la práctica docente, pero también una dimensión cultural. Y fíjense lo que dice en este aspecto. La dimensión cultural refiere a la necesidad de conocimientos amplios de su entorno, ¿no? O sea, el docente debe tener conocimientos amplios de su entorno. ¿Con qué fin? Para enfrentar desafíos económicos, políticos, sociales y culturales. Así como debe tener conocimientos de la historia y el contexto local, regional, nacional e internacional en que surgen estos conocimientos. Implica analizar la evolución, los dilemas, los retos, ¿para qué? Para comprenderlos y adquirir los aprendizajes contextualizados, ¿no? Que cada sociedad propone a sus generaciones más jóvenes. Fíjense que en todo esto que les he leído, la investigación, todo esto refiere a la investigación, ¿no? Entonces, si la investigación está tomando un protagonismo en la educación general, en la educación regular, en toda la educación, adquiere un énfasis mayor, una prioridad mayor en un docente de educación intercultural bilingüe. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué pasa en el campo de la EIB? Las investigaciones deben convertirse en herramientas claves en la defensa del derecho a una educación con pertinencia cultural y lingüística de los pueblos indígenas o originarios, nos dice un libro de UNICEF, ¿no? Las investigaciones deben aportar, ¿no? Deben ser herramientas claves para poder construir una educación con pertinencia lingüística y cultural, ¿no? Que es el objetivo principal de la educación intercultural bilingüe, ¿no? Transmitir, generar aprendizajes contextualizados a los estudiantes, construir conocimientos que sean acordes a la lengua y la cultura de los niños, ¿verdad? Por otro lado, estas investigaciones van a dar como resultado ciertos productos, ¿no? Ciertos conocimientos que deben convertirse en insumos. ¿Para qué? Para la producción de materiales educativos que sean pertinentes, ¿no? Que sean acordes a la lengua y la cultura de los niños. Y a su vez, estas investigaciones, sus productos, sus resultados, son indispensables para formar, ¿no? a los futuros docentes y capacitar a los actuales, ¿no? Entonces,
EIB debe promover una investigación. Debe promover la investigación, los educadores, los docentes de EIB deben hacer investigación, pero esta investigación debe ser particularmente intercultural. Debe ser una investigación colaborativa y participativa. Y este es el aspecto más importante para que nosotros reflexionemos, ¿no? Cuando yo les hablaba de la antropología, que estudiaba a los pueblos exóticos, distintos a la cultura y a la lengua del propio investigador, durante todo ese tiempo se ha visto a esos otros como los objetos de estudio. Los pueblos eran investigados, ¿no? Supongamos un antropólogo que quiere investigar sobre los procesos educativos de la comunidad shipiba de Cantagallo, acá en Lima, va a considerar a los niños, ¿no?, y docentes de esa escuela EIB de Cantagallo como, objeto de estudio. ¿Eso es una investigación intercultural? No. La investigación intercultural, colaborativa y participativa implica considerar a los objetos de estudio como sujetos. Son partícipes de la investigación, no son objetos, sino sujetos de la investigación, son actores activos de la investigación. Entonces, una investigación intercultural, colaborativa, participativa implica hacer una investigación conjuntamente con la población. Un docente debe hacer su investigación junto con los niños, los padres, los sabios, ¿no?, con todos los líderes de la comunidad. Debe pensar en una investigación intercultural, colaborativa y participativa. Entonces, esas serían las características de un docente EIB, ¿no? Un docente EIB es un docente que investiga, que promueve la investigación, que genera procesos de investigación colaborativos, participativos, una investigación también que sea intracultural. Primero conocerse a sí mismo, cómo es su propia cultura, para luego establecer un diálogo, ¿no?, de saberes entre las distintas culturas. Investigar para tener un conocimiento más profundo y detallado de las poblaciones a las que se pretende enseñar. Debe cuestionar, problematizar, plantear preguntas. Toda investigación comienza con el cuestionarse, el plantear el problema, en plantear preguntas. Debe partir de un problema no solo para distinguir lo que es pertinente de lo que no lo es, sino también para orientar su labor, ¿no?, para que su investigación tome una dirección que dé a la luz, que encuentre, ¿no?, aspectos que hasta ese entonces estaban desconocidos o estaban invisibilizados, ¿no? Se trata de desarrollar ojos en el investigador, es decir, lentes, que nos pongamos lentes, ¿no?, que nos ayuden a construir, tanto por su pregunta o problema de investigación, como las teorías de formación académica y la propia trayectoria de vida que el docente posee, ¿no? O sea, el docente debe utilizar esos lentes que lo va a guiar a hacer su pregunta, pero a su vez va a estar condicionado, ¿no?, por su formación académica, por su trayectoria de vida y también por quienes participan en la misma investigación. Bueno, y ya para finalizar, quería compartir algunos fragmentos de una carta que escribió un sabio maya, se llama Luis Crisóstomo, ¿no?, que escribió esta invitación a investigadores, investigadoras, expertos, expertas en educación escolar y otros temas, que está publicado en esta revista que se menciona acá, que dice lo siguiente:
vamos analizando cada párrafo, ¿no? Dice, estimados hermanos y estimadas hermanas, esta es una invitación para realizar una visita a una o varias comunidades mayas o cualquier otra comunidad de alguno de los pueblos originarios o afrodescendientes con el objetivo de conocer algo acerca de la vida cotidiana y los desafíos educativos que se tienen desde los pueblos originarios de la Yala, ¿no? Entonces acá ya nos está planteando una visita, pero no una visita cualquiera, una visita que implique la investigación, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que nos sugiere? Comprar un nuevo par de lentes nuevos que identifiquen la diversidad de hechos y fenómenos interpretados, sentidos y vividos con otros conceptos, valores y procedimientos. O sea, que deben ser lentes aptos para identificar otros paradigmas del pueblo originario, útiles para identificar la complejidad, la inseparabilidad de lo concreto con la dimensión espiritual, la interdependencia de lo que sucede sobre la madre tierra con la presencia del sol y la luna. Comprar un nuevo par de lentes nuevos. ¿Qué nos está queriendo decir con esto? Que tenemos que ser investigadores, docentes, investigadores en este caso, que tengamos una mirada amplia, abierta. Nosotros vamos a llevar con lo que la universidad nos ha enseñado, ¿verdad? Pero tenemos que abrirnos, ¿no? Ser interculturales, entender la diversidad desde los propios términos de la comunidad, del pueblo originario con el cual tratamos. Ir descalzos o sentir la frescura, para sentir la frescura, la humedad y la fertilidad de la madre tierra, para comprender que la pisamos sin misericordia, percibir la espaldita arrugada de alguna piedra, el cosquilleo del polvo, palpar, sentir, observar, oler, leer las expresiones naturales. Tener presente que allá, en los bosques y tierras áridas, los zapatos no siempre se adaptan para dichos ámbitos. ¿Qué nos está queriendo decir con el hecho de ir descalzos o con sandalias, ¿no? El despojarse de nuestros prejuicios, nuestros preconceptos, y ser investigadores no solamente con nuestro pensamiento, con nuestra cabeza, ¿no? El desarrollar, como nos dice el manual del buen desempeño docente, pensamiento crítico, reflexivo, no basta. Tenemos que investigar con todos los sentidos, con el olfato, con la vista, con el palpar, el tacto, ¿no? Y principalmente vamos a ver que nos dice investigar con el corazón, no solamente con el pensamiento. Recuerde, afinar los oídos y todos los demás sentidos. Se les recomienda dejar la especialidad en casa, en la universidad o en el trabajo, y estén dispuestos a vivir el todo con todas y todos. Las implicaciones de las fases de la abuela luna sobre distintas actividades del campo y acerca de la vida, la riqueza del caudal léxico para referirse y hacer ceremonias a Padre Sol, el trato de las personas a las plantas, la celebración de distintas fiestas, etc. O sea, ¿qué nos plantea acá? Una mirada integral, holística, completa, complementaria. Ajusten su reloj o déjenlo en casa. Allá es otro tiempo que invita a celebrar grandes acontecimientos curiosos y extraños a veces, pues celebran Año Nuevo cuando ustedes lo han celebrado antes o después, y además están los árboles, los cerros, el trinar de las aves, que ayudan a comprender y vivir el caminar del tiempo. Bueno, o sea, acá nos está planteando esa diversidad, ¿no? que implica una concepción diferente del tiempo, del espacio, ¿no? Los docentes en EIB deben trabajar con el calendario comunal, ¿no? Pero el calendario comunal debe ser elaborado participativamente y el docente debe integrarse, involucrarse en ese calendario comunal, ¿no? Debe entender
el manejo del tiempo y del espacio que tienen ese grupo sociocultural con el cual está trabajando. Y por último, con un poco de tacto, cualquier momento es bueno para dialogar con niños, niñas, jóvenes, ancianos, ancianas, abuelos, abuelas. Vivan, por favor. Si pueden, escuchen un son para alargar o acortar el tiempo. Escuchar su corazón. Reflexionar la continuidad de la vida. Es decir, para poder investigar a un pueblo, a un grupo diferente con el que tomo contacto, o bien mi propia comunidad, ¿no? Hay muchos docentes que van a enseñar en sus propias comunidades, pero que van después de que han salido del instituto, de la universidad, y van con elementos nuevos y de pronto se han olvidado, ¿no? de lo que la propia cultura es, ¿no? Entonces se debe tener esa apertura, se debe dialogar con todas las personas, no solamente con el anciano, con el sabio, sino con los niños y niñas también saben, con los jóvenes, con los diferentes actores de ese grupo sociocultural, los diferentes actores sociales, y se debe dialogar con el corazón, no solamente con la razón, con el corazón. Bien, esto es lo que nos dice Luis Javier Crisóstomo en relación a cómo debería enfocarse la investigación en la educación intercultural bilingüe. Sí, muchísimas gracias, María Amalia. Queremos hacerte llegar algunas preguntas que nos han ido pasando de manera interna y te las comparto. Enver Vega consulta qué aspectos de la realidad educativa han sido investigados muy poco o nada. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto se investiga y cuánto incide estos hallazgos en el diseño y formulación de la política educativa? Bien, en realidad, a ver, si hablamos del campo de la educación intercultural bilingüe, tenemos muy pocas investigaciones. Lo que tenemos son estudios de pronto que se han hecho desde el campo de la antropología o del campo de la antropología de la educación, puntuales, ¿no? Sobre algún pueblo, alguna comunidad en específico, basado en trabajos de tipo etnográficos, y tenemos una gran gama, pero de pronto no son conocidos. ¿Por qué? Porque son estudios que se han hecho como tesis de licenciatura, tesis de maestría, tesis de doctorado, y ustedes saben que esas investigaciones se escriben en un lenguaje académico y que generalmente circula dentro del ámbito académico y no llegan al ámbito educativo, a las escuelas, no se traducen en materiales educativos que puedan ser utilizados aportando a la educación intercultural bilingüe en general, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos? Hay muchos aspectos, ¿no? No te podría detallar, ¿no?, cuánto se ha hecho. Hay diferentes estudios. Si uno se pone a revisar los repositorios de las universidades, va a encontrar que hay mucha información, pero que de pronto algunos de ellos se convierten en un paper, ¿no?, en un artículo de una revista, pero es una revista especializada y que no llega al aula, ¿no? Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos hacer investigaciones aplicadas y particularmente aplicadas a la educación intercultural bilingüe, ¿no? Investigaciones que puedan ser traducidas, ¿no?, a otro lenguaje y que puedan aportar a los docentes. María, tenemos hay otra participante que nos hace llegar también su consulta. Ella es Rubí y consulta, bueno, más que una consulta, hace un comentario. Dice, sí, me parece que la educación podría desarrollar el criterio del alumno principalmente.
¿Qué aspectos tendría que mejorar en la malla curricular de la formación docente para lograr resaltar lo mencionado? Sí, a ver, si estamos pensando en que el docente debe desarrollar ese pensamiento crítico, reflexivo, ¿no? Eh, lo que, creo que lo que más habría que enfatizar y revisar son estas, mm, planteado como talleres de investigación, ¿no? Donde son muy rígidos. Talleres de investigación en otras, de pronto en algunas universidades tienen el nombre de tesis 1, tesis 2, ¿no? Se estructuran de una manera tan formal y es tan cuadriculado todo que el estudiante que está haciendo su licenciatura en educación no llega a entender los procesos de una investigación y más bien se confunde, ¿m? Termina su carrera sin saber bien exactamente qué cosa es un método cuantitativo y una metodología cualitativa, y plantea sus propias investigaciones de tesis con una mezcla que uno nota que en realidad no lo ha comprendido, ¿no? Entonces yo creo que habría que revisar la forma de enseñar a investigar. Eso es un aspecto importante, porque aprendiendo a investigar, el docente va a poder transmitir herramientas, enseñar herramientas eh, más amigables a los estudiantes para que puedan ellos también desarrollar investigación. La siguiente consulta nos la hace llegar Wilmer Valverde y él pregunta, ¿la educación intercultural solo debe implementarse en contextos de presencia de pueblos originarios de Perú? En contextos mestizos como Trujillo, por ejemplo, ¿tiene sentido una educación intercultural? Claro, Wilmer, claro que tiene sentido, y eso lo sumo, creo que por ahí vi una pregunta que también habla, preguntan qué opino, Jimena, ¿no? Dice qué opino de la educación intercultural para todos, ¿no? Exactamente. Educación intercultural para todos es necesaria, ¿no? O sea, la interculturalidad no solamente es para los pueblos, o debe ser para los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas siempre han sido interculturales, ¿no? Siempre han tenido que aprender de la otra cultura y han convivido con la otra cultura además de la propia, ¿no? Algunos más que otros, algunos han llegado hasta a sentir vergüenza de su propia cultura y han dejado de hablar su lengua para poder moverse en un mundo moderno como el nuestro, y sobre todo aquellos que llegan a la ciudad eh, tratan de aprender de cómo son los demás y dejar de ser eh, como es su propia lengua y su propia cultura, ¿no? En un contexto tan diverso, híbrido, mestizo como en Perú, la interculturalidad para todos es indispensable. ¿Por qué? Porque quienes tienen que desarrollar la interculturalidad son los otros, no los pueblos indígenas, sino los no indígenas, los mestizos, los que se han caracterizado como blancos, ¿no? Los otros migrantes, todos. ¿Por qué? Porque la interculturalidad va a implicar, una enseñanza intercultural va a implicar que se va a enseñar sobre la diversidad del país. Y cuando uno conoce esa diversidad, va a ser más difícil burlarse, discriminar, tener prejuicios, ¿no? Cuando uno conoce de la historia de las diferentes culturas y la verdadera historia, por eso también planteamos la necesidad de descolonizar el saber, ¿no? De dar cuenta de cómo se ha ido construyendo la historia, ¿no? Hay otras historias, ha sido la historia oficial la que ha llegado a imponerse principalmente en las escuelas, ¿no? Pero hay otras historias.
Entonces, el conocer esas otras historias nos va a abrir nuestra mente y va a permitir reflexionar sobre nuestras propias prácticas, reflexionar por qué somos prejuiciosos, por qué nos burlamos del que viste, habla diferente, ¿no? Entonces, conociendo esas otras realidades, vamos a construir una sociedad mejor, más justa, más equitativa. Entonces, ahí una, pensar en una ciudad como, una región como Trujillo, sí, es Lima, inclusive, ¿no? Debe ser una educación intercultural para todos. Bien, Marimelda, tenemos dos preguntas más. Nos pregunta Jimena Priale, ¿qué opina sobre la EIT? ¿Cuán importante es en la educación intercultural para todos y todos para usted? ¿Deberíamos todos recibir una EIB? Sí, esto lo acabo de responder Jimena, bueno, Vanessa, ¿no? Sí, le respondí, ¿no? O sea, la respuesta es que sí, que todos debemos tener todos deberíamos recibir una educación intercultural, bueno, no bilingüe, sino plurilingüe, yo diría, ¿no? O sea, todos deberíamos aprender, conocer una lengua indígena, una lengua originaria de la región donde vivimos. ¿Por qué? Porque convivimos con esa gente, ¿no? ¿Por qué el quechua de Ayacucho tiene que aprender a hablar castellano y los ayacuchanos no saber quechua? Todos deberían aprender de todos, ¿no? Tenemos también dos últimas preguntas. Gaby Mandujano dice, ¿qué enfoque de la antropología de la educación podría revisar? Si mi investigación es saber qué factores determinan en la investigación de los estudiantes de educación, tomando en cuenta que es importante la investigación en la educación, pero si futuros maestros no investigan, ¿cómo vamos a enseñar a investigar? Ujú. Interesante, Gaby. Bueno, acá tenés algunas alternativas. Por ejemplo, analizar en los últimos años cuáles han sido los temas de tesis, ¿no? Ese es un buen comienzo para, eh, vas a delimitar tu objeto de estudio, no sé si sos de la Ruiz de Montoya, a ver las últimas tesis de educación de la Ruiz de Montoya, ¿no? Entonces, o tomar alguna otra universidad de manera comparativa, ¿no? Y ahí analizar cuáles son los temas, ¿no? que se han ido seleccionando para investigar y qué tipos de investigaciones se han ido planteando, ¿no? Es una investigación con un enfoque etnográfico o una investigación documental, o, en propuestas, diferentes tipos de investigación, ¿no? Víctor Hugo plantea la siguiente pregunta. Si la investigación tiene un proceso basado en la ciencia, ¿habrá un proceso investigativo propio de los pueblos originarios? Una buena investigación sería investigar, ¿no? Cómo se investiga en un determinado grupo sociocultural, ¿no? Es un buen tema, pero sí hay varios estudios donde se plantea eh, de qué manera los pueblos originarios producen conocimiento, ¿no? A través de la observación, del ensayo-error. Son procesos que tienen generaciones, ¿no? Entonces, eh, hay, también podemos investigar sobre la manera en que los niños generan los conocimientos, ¿no? Como sabemos que en algunos pueblos eh, la educación informal, ¿no? La socialización se da a través de procesos completamente diferentes, ¿no? Y de la misma manera se da, por ejemplo, un aprendiz de un chamán, ¿no? Él no le transmite el conocimiento como si fuera una escuela con un libro, no le dice, este es el manual para las prácticas chamánicas. No, la persona que,
que se convierte en chamán es una persona que recibe un llamado, ¿no? El llamado de un espíritu, el espíritu, o tiene un espíritu compañero, o se hace discípulo de una persona que al morir le transmite ese espíritu compañero, que es el que le da el poder de, de, de mediar entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, y le da el conocimiento del uso de las plantas y demás, ¿no? Entonces, en estos procesos de investigación aparecen procesos diferentes a cómo el investigador, el científico occidental investiga, ¿no? Aquí aparecen otros elementos, lo espiritual, lo social, eh, características personales que tiene ese individuo para convertirse en chamán, ¿no? Hay un señalamiento de la sociedad, ni bien nace, hay alguien que tiene el saber y que designa, este niño va a ser alguien con mucho poder. ¿Por qué? Porque le dio alguna cualidad, o porque interpretó los astros, o el espíritu le dijo. Entonces, la misma sociedad va condicionando a la persona a abrirse a ese tipo de conocimiento y adquirir ese conocimiento. Entonces son procesos completamente diferentes, ¿no? Completamente diferentes. Por eso hablamos de investigación, hablamos de que los pueblos originarios tienen también ciencias, pero una ciencia completamente diferente a la ciencia occidental. Pero hay ciencia. Y acá sumo en esta respuesta algo que menciona Rubí también, Vanessa, me adelanto. Sí, por Rubí favor. también plantea que la carta de Crisóstomo hace una reflexión muy humana, dice ella, ¿no? Y sí, efectivamente, la investigación, como la plantea él, no es esa investigación objetiva, distante, ¿no? que tiene el científico, que está en un laboratorio donde todo está controlado, ¿no? Porque el investigador controla todas las variables, ¿no? En este caso, el investigador indígena se abre con todos sus sentidos, ¿no? Entonces, e incorpora también lo espiritual. Entonces, eso es una diferencia enorme, ¿no? Nos cambia, es difícil de entender de pronto, pero nos cambia de situación. Tenemos que pensar diferente. Muchísimas gracias, María Amalia, por el tiempo en compartido en este webinar. Gracias también a cada uno de ustedes por su participación y estar acompañándonos. Queremos invitarlos también a participar en el Diploma de Investigación y Pedagogía Intercultural. Este diploma se desarrollará el 6 de abril al 6 de agosto, son 240 horas pedagógicas. La modalidad es virtual a través de Zoom. El cierre de inscripciones es hasta el 30 de marzo. María Amalia va a ser una de las docentes que estará desarrollando este diploma y los invitamos a cada uno de ustedes a que se animen a participar. Si quieren mayor información, pueden ingresar a la página web de la universidad www.uarm.edu.pe. Ustedes van a poder ingresar y encontrar toda la información en la página web, pero también podrían solicitar información a través de nuestros correos formacioncontinua@uarm.pe y también a través de nuestro gestor diego.tapia@uarm.pe. Pueden comunicarse también a través del celular para una información más detallada o personalizada. Agradecemos nuevamente a cada uno de ustedes su participación y los invitamos también a nuestro siguiente webinar que se va a dar el día jueves 17 de marzo. Muchas gracias por su participación. Gracias, María Amalia.